Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta mañana te damos gracias, te agradecemos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas, las de nuestros hermanos que están conectados. Clamamos, Señor, para que seas tu Espíritu Santo moviéndose con poder y autoridad, tocando, transformando los corazones, tocando las vidas, Señor, de todos y cada uno de mis hermanos que están presentes, de los que van a recibir ahorita, de los que van a escucharlo por diferido. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, enviamos tus ángeles poderosos para que aten, encadenen todo espíritu de duda, de incredulidad, espíritus de Grecia, espíritus de Persia, esos espíritus que quieren venir a robarse la buena semilla, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, clamamos para que la semilla que sea sembrada, Señor, caiga en buena tierra y dé ese fruto al 100 por 1. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, que sea de gran bendición para todos los que lo vamos a escuchar, para todos los que estamos acá, y que seas moviéndote con poder y autoridad, arrancando, Señor, todo aquello que no es correcto, todo aquello que no nos permite crecer en tu palabra y en tu verdad. Te damos gracias, bendecimos este servicio y lo cubrimos con la sangre de Cristo. Declaramos, Señor, que tus ángeles están acampando alrededor de cada uno de nosotros, cada uno de nuestros familiares, cuidando, guardando y protegiendo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Miren, el tema que el estudio que vamos a empezar a poner o a dar se llama Aprendiendo a vencer la muerte. En términos generales, en términos físicos, este cuerpo regresa a la tierra. Este cuerpo fue diseñado en un principio para ser eterno. Sin embargo, por la caída del hombre, tiene que haberse una transfiguración. Este cuerpo físico que nosotros tenemos no era así como es ahora, era transfigurado desde un principio, pero este cayó y esa es la caída. Sin embargo, necesitamos aprender a vencer la muerte. Es un tema que posiblemente muchos de nosotros se puede decir, ya lo sé, ya lo he aprendido. Sin embargo, en términos prácticos, ya me lo enseñaron, simplemente aceptar a Cristo y ya la vencimos, pero en términos teóricos lo conocemos perfectamente, pero en términos prácticos, a la hora de enfrentarnos al asunto, nos tiembla todo. ¿En verdad lo aplicamos? En verdad nos tiembla, y como dice José. Sí, verdaderamente aplicamos esos términos prácticos que nos han enseñado, qué hacer, de qué forma orar, de qué forma interceder, porque muchas veces, ay, es que mejor que ore el pastor o mejor que ore la hermana, ella sabe más que yo. No, el pastor siempre nos enseñó que todos tenemos que aprender a orar, aprender a pelear nuestras propias batallas, a pelear nuestra propia guerra por nuestras familias. Por nosotros y por nuestras Por familias. nosotros y por nuestras familias. Va a haber momentos en que vamos a buscar ayuda, pero no vamos a poder encontrarla. Entonces es importante y es necesario que todos y cada uno nos levantemos en el poder y la autoridad que Cristo nos ha delegado para pelear por nosotros mismos y por los nuestros. Así es. Bueno, en la mañana, este estudio me lo dio el Señor el día jueves, iba yo saliendo de la escuela y dije, bueno, ya terminé mis exámenes. Ya gracias a Dios, nada más me falta terminar esto y esto, iba yo contando, ¿no? Y en eso el Señor, iba yo manejando y el Señor me habla y me dice, aprende a vencer la muerte. Y yo agarré y dije, estoy emocionada porque ya terminé mi curso y sí pasé. O sea, como que eso me vino y vuelvo a escuchar, aprende a vencer la muerte. Y le dije, ya sé, Señor, quieres que ore por el papá de una hermana. Y empecé a orar por esta persona, por este hermano, y sé que es hermano, aunque sé que no está congregándose, aunque sé que no está cubierto, pero empecé a orar por él y vuelvo a escuchar por tercera vez, aprendan a vencer la muerte. Dije,
ese es el tema para el día domingo. Perdón, Señor, de verdad estoy distraída casi siempre. Entonces, muy rara vez estoy concentrada. Muy rara vez estoy concentrada. Pero Dios es bueno y en su infinita misericordia sabe cuánto le amamos. Y Él nos ama más. Si nosotros le amamos, Él nos ama 3 veces más de lo que nosotros podemos mostrarle nuestro amor. Entonces, bueno, hoy en la mañana le dije, Señor, ¿cómo lo voy a tratar? ¿Cómo lo voy a...? Ayer quería trabajarlo, pero la verdad me sentía sumamente cansada porque estaba haciendo algunas otras cosas y estaba yo muy rendida. Entonces hoy en la mañana dije, ¿cómo lo voy a tratar? ¿Cómo lo voy a exponer? Y él me vio claramente y él me dijo, investiga esto primero. Entonces vamos a investigar. Aquí está. Dice la fascinación a la muerte. Mucha gente en muchas culturas, en muchos tiempos, desde tiempos prehispánicos, desde la época en que Adán y Eva cayeron y salieron del Edén, desde esa época ha empezado a haber una fascinación a la muerte. La muerte es uno de los temas más antiguos y universales en la historia de la humanidad, desde tiempos prehistóricos. Las sociedades han desarrollado rituales, creencias en torno a la muerte. Han buscado explicaciones para entender su misterio y trascendencia. A lo largo de los siglos, la historia de la muerte se ha entrelazado con la religión, la filosofía, la medicina, el arte y la literatura. Han sido objetos de estudio y de reflexiones por parte de numerosos pensadores y estudiosos. O sea, hasta dónde se ha metido realmente fue desde el principio, verdaderamente, cuando empezaron ellos a darse cuenta que murieron porque dice la escritura que Adán vivió físicamente 900 años, casi un día para Dios. Pero la pregunta aquí radica, ¿cuántos años vivió Eva? No se sabe. No se sabe, No lo dice. no está escrito en la escritura. Ella fue la que tuvo hijos y se cree que tuvo nada más 2 hijos principales, ¿verdad? También se tiene una creencia que antes de la caída ellos pudieron haber tenido hijos nacidos en el Edén. Se puede haber creído porque dice los hijos de los hombres. Cuando está en Noé, se tiene esa fábula, esa imaginación, esa teoría que no se tiene comprobada. Realmente no podemos tomar algo como comprobado, pero se cree que ellos tuvieron hijos o tuvieron hijas porque ¿quién fue la esposa de Caín? ¿Quién fue la esposa de Set? Porque Set creó una comunidad, ¿verdad? Pero ¿dónde estaba su esposa? Ahora cuando dice en Génesis 4, y eso lo vieron mucho en el encuentro de varones, que cuando Caín estaba diciéndole a Dios, cuando Dios le decía que él podía dominar al pecado, y como no lo dominó, mató a su hermano. Después que lo encara, Dios encara a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? Y él le dice, ¿que acaso yo soy el cuidador de mi hermano? Y le dice, la sangre de tu hermano clama justicia. Y ahí describe algo bien específico que dice, después de allí, Caín sale de la presencia del Todopoderoso y se va hacia el este, al país o al lugar de los, ¿cómo dice ahí en la versión ya que se me olvidó? En el país de los vagabundos, exacto. Se fue hacia el este, se está creyendo que se cree aproximadamente que el Edén fue exactamente donde ahorita es Irán, donde realmente ahorita está Jerusalén. Ahí se cree que se inició el Edén, que ahí estaba el Edén primario. Entonces, si nosotros vemos que
que el Edén estaba allí, el este es hacia Asia, hacia lo que es China, hacia lo que es Rusia y de ahí hacia América. Esas son teorías simplemente. Sin embargo, aquí la pregunta es, cuando muere Eva, porque yo considero que a lo mejor murió primero Eva antes que Adán, yo creo que desde esa época empieza a ver la situación, empiezan a darse cuenta que sí murieron, que como les dijo Yahweh, no coman, de todos los árboles pueden comer, menos del conocimiento del bien y mal, porque ciertamente morirán. Entonces, sabemos perfectamente que porque uno carga la presencia de Dios, entonces a veces es difícil eh, quitar o sea, que la muerte se apodere del cuerpo humano. Acuérdense que a Jesús no lo mataron, Jesús entregó su vida. Jesús entregó la vida en el Getsemaní, cuando él sudó gotas de sangre. Él fue cuando él dijo voluntariamente. ¿Por qué? Porque si él no entregaba su vida voluntariamente, él, aunque hubiera pasado por la cruz, hubiera pasado por todo ese martirio, él no hubiera muerto. Él no hubiera muerto. Entonces, de antemano, podemos darnos cuenta, podemos entender que este tema de la muerte es tan antiguo como la misma humanidad. Tan amplio. Tan extenso. Y exacto. Tan profundo. Así es. Entonces, dígalo. No, sí, o sea, es un tema que, como dices tú, viene desde el mismo principio de la creación, porque lo dice bien claro Dios. No coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque no ciertamente morirán. Y resulta que desde ese momento ahí habla Dios de la muerte, que podemos decirlo, es una muerte espiritual. En un principio. Pero que se va bajando. Se va llegando a donde llega la muerte física. Y podemos ver cuántos años vivieron los primeros humanos en la tierra y cómo se fue disminuyendo Y se ha ido disminuyendo lo que es la edad en la cual parten o tienen que partir de este mundo. Exacto. Imagínense que Juan, y yo creo que es lo que quiere Dios, que lleguemos a ese punto. Voy a dar simplemente un paréntesis, no la cita bíblica, luego la buscaremos y la ampliaremos un poco más en los siguientes estudios, pero realmente como Juan le dieron veneno y realmente se cumplió la palabra del Todopoderoso cuando vino en Mateo y le dijo, tomarán veneno y no les afectará. Realmente a él lo metieron al chapapote hirviendo y él sale, al caldero hirviendo y él sale de allí. Entonces, él venció este espíritu del Abadón, este espíritu de la muerte, pero no me quiero adelantar. Entonces, realmente hay una fascinación, hay algo profundo. ¿Pero por qué hay algo profundo? Porque en el espíritu del ser humano, en el alma del ser humano, cuando es la caída, ellos quedan huérfanos. Hay una orfandad en el interior de la persona. Se empieza a ver una orfandad que nada ni nadie lo va a llenar. Nada ni nadie va a llenar ese hueco, ese vacío, esa falta, porque la primera muerte que hubo fue muerte espiritual. Y entonces se fue bajando en el alma a través de esa orfandad, a través de ese vacío, a través de no llenar ese vacío que existía en cada una de las personas, desde Adán, desde Eva, desde Matusalén y de todos aquellos. Había esa orfandad, ese deseo que a veces se quería cumplir o se quiere cumplir con otras cosas y no hay nadie que lo pueda llenar. Cuando estábamos en el mundo o cuando no hemos tenido un encuentro vívido
un encuentro. Ahorita que puse Mesías ven, realmente es una ansiedad por Cristo, una necesidad profunda por Él. Esta chica canta con una pasión tremenda porque realmente es eso, que muchos de nosotros tenemos esa hambre, esa sed de decir, ven a mi vida, llena mi vida, esa parte. Entonces, muchas culturas han transformado a la muerte y la han metido en rituales religiosos. Está entrelazado con la filosofía, con la misma medicina, con el arte, con la literatura y con tantas cosas en un mundo en el cual nosotros no comprendemos si es que no está el Mesías en nosotros, si es que no está el Espíritu de Dios en nosotros. Y bueno, dice, en esta presentación exploraremos algunos de los aspectos más destacados de la historia de la muerte, desde las prácticas funerarias de las culturas antiguas hasta las teorías contemporáneas sobre la muerte y el morir. Analizaremos cómo diferentes culturas y épocas han concebido la muerte, cómo han elaborado rituales, ceremonias para honrar a los difuntos. Fíjense, cómo ahí ya empieza a haber una desviación grande. Siempre ha sido mi punto, siempre ha sido mi tema, que cuando tú tienes un camino trazado por Dios, cuando a ti Dios te ha trazado el camino, si tú desvías tantitito, un grado, tantitito lo desvías, tu fin llega a otro lado muy distinto que al camino trazado. Realmente eso de las matemáticas, eso de los ángulos, es muy importante y tienen que ser muy certeros, muy exactos, porque un grado de cambio, por eso siempre dice el pastor Terry, 99.9 de verdad más un grado de mentira es mentira. Todo es mentira. Un poco de levadura leuda toda la masa. Imagínense lo específico que tenemos que ser en la vida para con Dios, en el caminar con nuestro Señor Jesucristo. O sea, si Él dice, muere a tu carne, es morir a nuestra carne, porque imagínense, aquí ya en diferentes culturas vamos a analizar cómo se han elaborado rituales y ceremonias para honrar al difunto, cuando el difunto ya no tiene ni vida y está precisamente hasta en el Seol o en otros lugares. Al que se tiene que honrar es al dueño de la vida y de la muerte. No, y como decías, es tan finita, es un hilo tan finito que puede, o sea, que nos puede llevar a la vida eterna o nos puede llevar a la muerte eterna. Exacto. En todo, o sea, en todo es tan finito el hilo que nos puede desviar, que nos puede alejar de Dios o nos puede acercarnos más a Él. Así es. Entonces dice aquí, realmente nosotros tenemos que dejar de honrar este tipo, al difunto, al que ya murió, y tenemos que honrar y darle toda la gloria y toda la honra al dueño de la vida y al dueño de la muerte. ¿Por qué? Porque Él es el que decidió y el que fue el que estableció la ley desde un principio. Y el único mandamiento fue que les dijo, no coman de ese árbol. Bueno, les dio muchos mandamientos implicados en ese Génesis 1 y 2. Hay muchos mandamientos implicados de vida, muchos mandamientos implicados de prosperidad, muchos mandamientos implicados de sociedad, pero realmente uno de estos mandamientos fue no ir a buscar el conocimiento del bien y del mal. Cuando se conoció el bien y el mal, entonces entró la muerte por el mal mismo, ¿no? Entonces, de una u otra manera, tenemos que entender, y él lo decretó, o sea, él decretó que había un ángel de la muerte, él decretó que si no se obedecía al 100%, o si había un pequeño desvío,
entonces verdaderamente iba a existir y iba a permitir al ángel de la muerte. Y el ángel de la muerte es un instrumento para el Todopoderoso. Dice, ¿y cómo han abordado cuestiones como la vida después de la muerte, la reencarnación, la inmortalidad y el sufrimiento humano? O sea, el ser humano se mete en cada cosa con tal, o sea, por esa hambre, esa saciedad, ese espíritu de orfandad en la persona, ese huérfano que le hace falta, que busca llenar ese huérfano, ese vacío. Exacto, ese faltante. Entonces va y entra y busca que hasta la reencarnación, que hasta la inmortalidad, también busca encontrar respuesta al sufrimiento humano y encuentra y pone cada respuesta tan equívoca que yo creo que Dios se ha de decir, ay Dios mío, estos cada día hierran más, cada día se equivocan más. O sea, si tan simple fuera de venir a buscarme, ir a buscar y beber de mi cuerpo y de mi sangre, dijera Jesucristo, que yo soy la verdad y la vida. Pero no me quiero adelantar a estos textos bíblicos. Dice, también reflexionaremos sobre el impacto que la muerte ha tenido en la sociedad y en la cultura y cómo han sido presentadas en el arte, bueno, representan el arte, la literatura y los medios de comunicación. Ay, ay, ay. Los medios. Hubo un día que el pastor Fernando me dijo, pastora, mire, no me acuerdo que me estaba platicando algo acerca de muchas situaciones de los medios, de las redes sociales, y le dije, estamos como en la época y en los tiempos de Noé, en un diluvio de información. Y como que a lo mejor en un principio no me entendió, pero realmente los medios de comunicación, cuando nosotros hablamos, nosotros generamos espíritu, pero también tenemos una saliva y esa saliva crea torrentes de agua, ya sea de agua de vida o de agua de muerte de que vienen a los chismes, de pronto no sé si ustedes lo han visto, pero cuando hay chismerío en un lugar y que realmente se hace un teléfono descompuesto, no hombre, Dios mío, te sientes ahogarte y te desesperas. O sea, porque ella dijo esto, y no, es que le dijo y que le aumentó y tú dices, Dios mío, pero ¿cómo empezó de la nada? En mi trabajo yo veo que sucede mucho eso. Y yo lo único que hago es que le doy la vuelta y intento correr lo más que puedo. Me cierro y empiezo a cantar y a cantar y a orar y decir, no, no quiero saber nada, porque de la nada se hacen tormentas con la palabra, con la palabra. Y así te sientes como ahogarte. Entonces, la palabra, lo que nosotros emitimos, realmente a veces son fuentes de maldad, fuentes de agua apestosa, venenosa, o fuentes de agua viva cuando tú empiezas a adorar, cuando tú empiezas a dar. Por eso en Santiago habla que una fuente no puede dar dos tipos de agua, ni salada ni dulce. ¿Por qué? Porque o bien tiene que dar dulce o bien tiene que dar salada. Entonces, verdaderamente, por eso estamos hablando ahorita acerca de los medios de comunicación. Los medios de comunicación de pronto crean de la nada noticias falsas que hacen que el alma, o sea, empiezan a crear un torrencial de aguas venenosas, un torrencial de aguas de muerte que bien parecía el juicio del diluvio. Bien parece en el juicio del diluvio porque la persona que se pone a escuchar tantísimas cosas parece que está ahogado o se están ahogando en ese torrencial de muerte. Entonces, verdaderamente es algo bien impresionante analizar todo esto. Esto solamente es la introducción de la introducción de la introducción. Ok, vamos a continuar. ¿Algo quieres aclarar, agregar?
¿Dónde surge la muerte? Un análisis de su origen en distintas culturas. Todo el mundo quiere explicar a su manera. Y realmente a veces somos tan tontos, decía el pastor Terry, de pronto tenemos un espíritu de estupidez bien grande y bien marcado. Dios mío, que Dios nos libre y Dios nos libere de ese espíritu. De verdad que sí. Necesitamos una liberación grande de ese espíritu. Que queremos crear, que queremos analizar orígenes de cuestiones que ya están establecidas, de cuestiones que Dios lo dijo desde el inicio. Desgraciadamente, en muchas culturas, la única cultura que se estableció fue la cultura de Israel, que fue por medio de Set, de la descendencia de Set, de ahí viene, de esa descendencia viene Noé, de esa descendencia viene también de los hijos de Noé, no recuerdo bien de dónde viene la descendencia de Abraham, bueno, de Cam seguro que no, pero de los hijos, y de Canaán tampoco, pero de los dos hijos no me acuerdo bien de los hijos de Noé, viene la descendencia, eso es su ancestro de Abraham, y de Abraham empieza todo lo que es estas verdades de cómo es el origen de la muerte. Pero vamos a verlo conforme en diferentes culturas. El Señor me dijo en la mañana que teníamos que analizar y que teníamos que verlo desde el punto de vista de la gente que no conocía de Dios, de donde no hubo ese linaje, porque sabemos que siempre se abrieron linajes, se abrieron descendencias, de Adán y Eva se abrieron dos descendencias, la de Caín y la de Seth, y luego de ahí vino la de Noé, de la de Noé se abrieron otras tres descendencias. A ver, vamos a leerlo. Dice, la genealogía bíblica desde Adán hasta Jesús. Okay. Según Génesis 5 y otros pasajes incluyen a Seth, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé, entre otros, culminando en la línea de descendencia que llevan a Abraham, Isaac, Jacob y finalmente a Jesús. Pero de los tres hijos, aquí están los tres hijos, las tres descendencias de Noé, que viene siendo Ben, Cam y Jafet. Pero ¿de cuál de ellas, de las tres descendencias de Noé, que tuvo tres hijos, de cuál de ellas viene Abraham? Es importante porque de ahí es a donde viene. Dice que después de Noé, la genealogía continúa a través de Sem y luego a Abraham. Exacto, son ellos, y es allí los que ellos sí tienen verdaderamente el entendimiento, es esta descendencia, es esta línea que realmente es a través de Sem, ya nos lo había dicho nuestro hermano Joaquín, pero yo no había visto el mensaje, gracias mi hermano por este conocimiento. Entonces, de una u otra manera, de ahí se viene, y nosotros sabemos cómo entró la muerte al mundo, pero el Señor me hacía entender y me hacía saber que tenemos que comprender cómo las culturas antiguas empezaron a tener una prescripción de la cultura para empezar a vencer, porque hay muchas de esas cosas metidas en la iglesia cristiana, y entonces tenemos que empezar a separar lo que es de estas culturas a lo que es del Dios verdadero, de lo que es la Biblia. Dice, la muerte ha sido un tema recurrente en la historia de la humanidad desde tiempos remotos. Diversas culturas han buscado explicaciones sobre su origen y su significado. Dice, se realizará un análisis del origen, sobre el origen de la muerte en distintas culturas alrededor del mundo. Vamos a empezar, cómo lo empezaron a visualizar los egipcios, que fueron una de las principales culturas fascinadas por la muerte. La cultura egipcia tenía una gran preocupación por la vida. Ellos se preocupan, fíjense el punto y el meollo
Y después vamos a mirar lo que dice la escritura. ¿Quieres leer algo más antes de pasar a esto? Sí, yo sé que sí. No, pues estaba viendo desde Adán cómo va A ver, para la descendencia, léelo completo, sí. pero va a ser algo bueno. Sí, no importa. Dice Es necesario. la palabra está en Génesis 5. En Estoy, Génesis estoy 5. utilizando la Biblia, Dios habla hoy. Los descendientes de Adán. Dice la palabra en Génesis 5, versículo 1. Esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo semejante a él. Lo creó varón y mujer y les dio su bendición. El día que fueron creados, Dios dijo, se llamarán hombres. Adán tenía 130 años cuando nació su hijo, el que llamó Seth, y que era semejante a él en todo. Después de esto, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas, así que vivió 930 años en total, y a esa edad murió. Seth tenía 105 años cuando nació su hijo Enos. Después de esto, Seth vivió 807 años más y tuvo otros hijos e hijas, así que vivió 912 años en total. A esa edad murió. Enos tenía 90 años cuando nació su hijo Cainán. Después de esto, Enos vivió 815 años más y tuvo otros hijos e hijas, así que vivió 905 años en total. A esa edad murió. Cainán tenía 70 años cuando nació su hijo Mahalalel. Después de esto, Cainán vivió 840 años más y tuvo otros hijos e hijas, así que vivió 910 años en total. A esa edad murió. Mahalalel tenía 65 años cuando nació su hijo Jared. Después de esto, Mahalalel vivió 830 años más y tuvo otros hijos e hijas, así que vivió 895 años en total. A esa edad murió. Jared tenía 162 años cuando nació su hijo Enoch. Después de esto, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas, así que vivió 962 años en total. A esa edad murió. Enoch tenía 65 años de edad cuando nació su hijo Matusalén. Después vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. Después de que Matusalén nació, Enoch vivió 300 años más y tuvo otros hijos e hijas, así que vivió 365 años en total. Como Enoch vivió de acuerdo con la voluntad de Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén tenía 187 años cuando nació su hijo Lamec. Después de esto, Matusalén vivió 782 años más y tuvo hijos e hijas. Así que vivió 969 años en total. A esa edad murió. Este es el hombre que ha vivido más años, ¿verdad? Sí. Matusalén. Sí. Dice, Lamec tenía 182 años cuando nació un hijo suyo, el que llamó Noé, porque dijo, el Señor maldijo la tierra y tenemos que trabajar muy duro para cultivarla, pero este niño nos hará descansar. Después que Noé nació, Lamec vivió 595 años más y tuvo otros hijos e hijas, y así que vivió 777 años en total. A esa edad murió. Noé tenía ya 500 años cuando nacieron sus hijos Zen, Can y Jafet. ¿Continuó? Sí. Bueno, Sí. está bien. Dice, esta descendencia es muy importante y por eso el Señor me dijo, deja que Él vaya diciendo, es tan importante que nosotros podamos ver por dónde corre verdaderamente el aliento de vida. Habla de muchos hijos, habla de muchas hijas, habla de muchas otras cosas, pero aquí hay principales. Los principales Dios los pone verdaderamente porque es donde empieza a correr los ríos de vida. En nuestros canales de ascendencia y de descendencia corren ríos de agua viva. Y las promesas de nuestro Señor son importantes. Pero vamos a continuar con lo que dice aquí, el origen de la muerte en la cultura egipcia. La cultura egipcia tenía una gran preocupación
por la vida después de la muerte. Según su mitología, la muerte surgió cuando el dios Osiris fue asesinado por su hermano Set. Osiris fue descuartizado y sus restos fueron dispersados por todo Egipto. Su esposa Isis logró reunir los restos y revivirlo. ¿Cómo le iba a revivir si no era Dios? Exacto. Pero era su mitología. Pero el dios tuvo que gobernar el mundo de los muertos. Desde entonces, los egipcios creían en la existencia de una vida después de la muerte, en la que el alma del difunto era juzgada por el dios Anubis y guiada por el dios Thor. Les voy a explicar algo. Quienes han leído el libro de Enoch, quienes han leído el libro de Enoch, que habla acerca de los vigilantes, hay un tema, hay un apartado, de hecho ya lo tenemos, de hecho ya tenemos el libro de Enoch, hay una película precisamente del libro de Enoch, el otro día me llegó me la mandaron, alguien me la mandó y la miré. Bueno, hay una parte, hay un capítulo de ese libro en el cual dice que en el diluvio murieron los gigantes, pero el alma, o el espíritu más bien, de esos gigantes permanecieron en la tierra. Y creo que ahora, y creo que nosotros, y creo que no está tan descabellada esa idea en ese libro, porque nosotros en la práctica, cuando nosotros oramos por alguien y cuando tenemos los sentidos espirituales abiertos, que viene siendo la visión, la audición, la sensibilidad de la piel, el tacto, el gusto. La sensibilidad de la piel es el tacto, el gusto o el olfato. Podemos darnos cuenta, podemos darnos cuenta que en efecto el espíritu que está en la persona y que ha salido realmente muchas veces, si no los mandamos al abismo y que no regresen nunca más, estos andan, el espíritu anda rondando las propiedades, los territorios. Entonces, esta mitología de la cual está hablando, de que este tal, ¿cómo se llamaba? El Osiris o Olasis, algo así, realmente este señor realmente era uno de esos gigantes que se quedó entre mundos de vivos y muertos, entre lo que son entre los que están sin cuerpo, ¿ok? ¿Por qué los demonios, por qué los espíritus buscan un cuerpo? ¿Por qué se meten en ti? Estos son principios de guerra espiritual y de liberación que se ha explicado 1, 2, 3, 4 veces y se van a tener que seguir explicando las veces que sean necesarias hasta que logremos comprender y logremos entender que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Podemos sabernos el texto bíblico, pero a la hora del pleitazo, pero a la hora de que te estás confrontando a situaciones adversas, te cierras y solamente tú miras lo que es físicamente. Entonces, verdaderamente, este señor Osiris y la mujer y el que lo mató y bueno, muchas cosas, realmente se quedan entre dos mundos. Se queda entre el mundo completamente de los que están manifestados
físicamente y se quedan y no van al abismo, no van a donde hay esas cárceles de cautividad donde realmente, entonces ahí se quedan. Y como ellos se daban cuenta o ellos se dieron cuenta de esta percepción, porque posiblemente desde la antigüedad ellos pudieron visualizar lo que sucedía al morir, porque hay gente que literalmente puede mirar cuando una persona está muriendo, puede mirar el espíritu y el alma salir. Hay estudios, y ya lo hay en Japón, lo hay en China, que hay máquinas que realmente a través de los rayos ultravioleta, a través de rayos, no me acuerdo cómo eran los otros, de los rayos gamma gamma y beta, cuando se conjuntan en una tecnología, cuando la persona, el paciente está muriendo, miran claramente cómo, o sea, se puede visualizar, ya ha sido detectado, pero en la antigüedad no se puede, no estaba así, sino que simplemente había gente que tenía esa visión del mundo espiritual. Hay todavía gente que puede mirar el mundo espiritual y bueno, de antemano lo puede observar con toda claridad y ver cuando la persona está saliendo, o sea, cuando el espíritu de la persona está saliendo, cuando el alma está saliendo. Y es ahí donde se hace una guerra entre el bien y el mal, disputando esa alma. ¿Por qué? Porque el alma, el mundo de las tinieblas, los espíritus que están ahí entrelazados, realmente. Por eso cuando a veces nosotros vamos a a ciertos bosques, a ciertos mares, a ciertos montañas, nosotros percibimos cosas. Yo no sé si a ustedes les ha llegado a pasar, pero yo llego, por ejemplo, a lugares de trabajo y claramente yo veo una persona allí y digo, ahí está un espíritu de tal persona o ahí se quedó impregnado. Y entonces realmente esta era la concepción de la muerte acerca de la cultura egipcia. Pero ¿de qué venía todo esto? De una preocupación. Siempre hubo una preocupación muy fuerte, muy tremenda, un miedo ante lo desconocido, un miedo ante lo que realmente venía a futuro. ¿Alguien tiene algún comentario acerca de esta cuestión de cómo es el origen de la muerte, cómo lo visualiza la muerte en la cultura egipcia? ¿Alguien tiene algún comentario? El Señor me hablaba y me decía, ella tiene una visión o él tiene una intención. ¿Puede abrir su micrófono? Me causa gracia cuando cuando les doy oportunidad al micrófono y se quedan callados. Nada, está bien. Continuamos. El origen de la muerte en la cultura griega. En la cultura griega la muerte era vista como algo inevitable e incluso necesario para mantener el equilibrio en el universo. Y saben que lo peor de todo, que todo lo que fue por la Iglesia Católica, todo lo que fue Europa y América, tomaron estas raíces griegas porque los romanos tomaron toda la cultura griega y realmente los romanos invadieron todo el mundo y después del año 300 lo hicieron a través de la Iglesia Católica. Entonces nosotros tenemos esta misma visualización. Nosotros también tenemos dentro de nuestra genética, dentro de nuestra cultura, y por eso a la hora de confrontarnos a la muerte prematura, no sabemos cómo lidiar con ella. Cuando nos dicen tienes cáncer, cuando nos dicen tienen COVID, y que de pronto ves que te estás ahogando, realmente te estás quedando sin aire, realmente no sabemos cómo lidiar con estos temas.
No sabemos cómo establecer y cómo vencer la muerte prematura, que es lo más importante. Y también la muerte en general, la muerte eterna. Dime. Encontré de dónde viene Abraham, Ok. que Vamos a son darle. Muy bien. los descendientes de Sem. Muy bien. Dice, estos fueron los descendientes de Sem. Está en, déjenme un segundo, está en Génesis 11, del versículo 10 en adelante. Ese tema, Génesis 11 es muy importante que tomen nota de ello. Hay ahí varias cositas que el Señor me dijo, no, no lo investigues todo, tu esposo lo va a investigar porque él también ya está empezando a predicar. Gloria a Dios. Dice, los descendientes de Sem, en el versículo 10 de Génesis 11:10, dice, estos fueron los descendientes de Sem. 2 años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arphaxad. Después de esto, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos e hijas. Arphaxad tenía 35 años cuando nació su hijo Selah. Después de esto, Arphaxad vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Selah tenía 30 años cuando nació su hijo Eber. Después de esto, Selah vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Eber tenía 34 años cuando nació su hijo Peleg. Después de esto, Eber vivió 430 años más y tuvo otros hijos e hijas. Peleg tenía 30 años cuando nació su hijo Reú. Después de esto, Peleg vivió 209 años más. Ya empezó a bajar. Otros hijos e hijas. Ya iba bajando. Ya empezó a bajar la edad de vida, el promedio de vida. Reú tenía 32 años cuando nació su hijo Serú. Después de esto, Reú vivió 207 años más y tuvo otros hijos e hijas. Serú tenía 30 años cuando nació su hijo Nahor. Después de esto, Serú vivió 200 años más y tuvo otros hijos e hijas. Nahor tenía 29 años cuando nació su hijo Terá. Después de esto, Nahor vivió 119 años más. Ya bajó. Otros hijos e hijas. Terá tenía ya 70 años cuando nacieron sus hijos Abraham, Nahor y Harán. Ahí está. Ahí está. Los descendientes de Terá. Estos son los descendientes de Terá, que fue el padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán, el padre de Lot, murió en Ur de Caldea antes de que su padre Terá murió en el mismo lugar donde había nacido. Abraham se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca, que era hija de Harán y hermana de Isca. Sarai no podía tener hijos porque era estéril. Terá salió de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán y se llevó con él a su hijo Abraham, a su nieto Lot y a su nuera Sarai. Sin embargo, cuando llegaron a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir allí y Terá murió en Harán a la edad de 205 años. El Señor me estaba mostrando y dijo, es algo muy importante. Antes del diluvio, las personas empezaban a engendrar hijos o estaban engendrando hijos 130 años. Después de 100 años. Después de 100 años. 100 y algo. O sea, lo correcto antes del diluvio era guardarse hasta los 100 años de vida para poder procrear. Ajá. Ahora los 20. Ahora ya a los 20. No, y ahora la sexualidad ya la están teniendo de menos de 18 años, a la edad de la juventud, 12, 13, 14 12. Años. Pero en esa época tenían que guardarse 100 años. ¿Ok? ¿Se dan cuenta cómo la perversidad y la falta de entendimiento y la falta de Dios hace que todos los procesos lleven a la muerte? Por eso es venciendo la muerte. Los procesos se adelantan. Se adelantan, los procesos se van adelantando en lugar de mantenerlos en un periodo, en un proceso natural y normal. No podemos adelantar las cosas. Por eso cuando de pronto nosotros vemos que viene un recién convertido, tenemos que tener mucha paciencia y esperar y enseñarles a esperar.
Mucha gente viene y me dice, es que tenemos que hacer esto y es que tenemos que hacer lo otro y es que aquí y es que allá. Y yo, calma, las cosas no son en microondas, tienen un proceso lento. Precisamente ayer hablábamos acerca del aceite de la unción y el Señor me hacía entender que todo esto tiene que tener un proceso. Tenemos 2 meses para hacer este aceite y tener este proceso mínimo de 2 meses o un mes y medio que se mantenga macerando allí, que se mantenga y si tuviese un año, qué mejor, pero como no me lo dio, pues podemos esperar un año o mantenerlo para un año, pero para el que se necesita mínimo un mes, mes y medio. Después, ¿lo puedes volver a leer, por favor? Es Génesis 11, es muy importante. Vamos a ver si podemos hacerle aquí alguna travesura. Génesis 11, Ajá. del versículo 10 hasta el... Salud. Gracias, hasta el 32. Ay, ay, ay. Dice la palabra en Génesis 11, versículo 10, dice, los descendientes de Sem, que Sem fue uno de los hijos de Adán. Dice, estos fueron los descendientes de Sem, 2 años después del diluvio. 2 años. Cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arfaxad. Después de esto, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos e hijas. O sea que él vivió 600, ¿no? Sem. A ver, hagan 600, la pues cuenta, hagan la cuenta. tenía 100 años cuando nació su hijo Arfaxad y después de eso vivió 500 años más. Son Exacto, 600. así es. Arfaxad tenía, ay, 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 sí, ya se disminuyó la edad. 35 De años allí, cuando ahí fue nació, donde empezó. desde Porque ahí, ¿qué edad tenía Zen? 100. 100 años. Él todavía guardó el espacio como se traía en la antigüedad. ¿Por qué? Porque él nació en la antigüedad. Él tenía esa genética aún. Después del diluvio cambió la genética. Su hijo Arfaxad tenía 35 años cuando nació su hijo Selah. Y quiero aclarar algo y quiero abrir un paréntesis en este sentido. En Mateo 24 dice, será como en los tiempos de Noé, un diluvio de información. En los tiempos de Noé cambió la genética de los de antes, porque la única familia que logró salvarse fue Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, porque no llevaban nietos. Ellos eran una genética distinta. Después de la época de Noé, cambia la genética. Y si ahora estamos en unos tiempos, o como en los tiempos nuevos o los tiempos futuros, será como en la época de Noé, ¿cómo cambiará la genética? ¿Y quiénes serán ese parteaguas? Interesante. Dice, Arfaxad tenía 35 años cuando nació su hijo Selah. Ahí cambió completamente. Después de esto, Arfaxad vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Este hombre nomás vivió 437 años. De ser bajó 200 años el promedio de vida. Porque si se está hablando de la cantidad de años que vivieron, es porque ese era el promedio de vida de la sociedad, de la gente que vivía en esa época. Y de ahí para acá dice, Selah tenía 30 años cuando nació su hijo Eber. Después de esto, Selah vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. O sea, tenía 30 años más 403, son 433 lo que vivió. Vivió 433 años. Eber tenía, dice, y nació su hijo Pelé. Eber tenía 34 años cuando nació su hijo Pelé. Después de esto, Eber vivió
430 años más y tuvo hijos e hijas. Peleg tenía 30 años cuando nació su hijo Reú. Después de esto, Peleg vivió 209 años más y tuvo otros hijos e hijas. Ahí ya bajó otra vez. Bajó otros 200. 200 O sea, al 50% empezó a cambiar la de genética. Peleg a Reú, ahí ya bajó. Dice, Reú tenía 32 años cuando nació su hijo Serú. Después de esto, Reú vivió 207 años más y tuvo otros hijos e hijas. 207 fueron 237. Dice, Serú tenía 30 años cuando nació su hijo Nahor. Después de esto, Serú vivió 200 años más y tuvo otros hijos e hijas. Ahí sigue todavía casi los mismos años. Tenía 30 años, fueron 230. Nahor tenía 29 años cuando nació su hijo Terah. Después de esto, Nahor vivió 119 años más. Ahí ya bajó más. Ahí bajó al 50% otra vez, donde cambia completamente la genética. Y esto que estamos leyendo va pegado en el mismo tiempo de la cultura naciente, de la cultura egipcia. Esto que se está leyendo en el Génesis es ambivalente a la cultura egipcia, es lo que se da exactamente en esa misma época, son contemporáneos las generaciones de la cultura egipcia, de la cultura, de lo que estaba precisamente, de lo que se daba, de la descendencia de Dios, de lo que era el linaje de nuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo, de donde nosotros venimos, la ascendencia, perdón. Entonces, si se dan cuenta, es una mitología donde en apariencia no se quieren pegar casi a lo mismo, pero se van dando cuenta cómo empieza a bajar, porque ya es un cambio distinto de genética. Y dice aquí, Terak tenía ya 70 años cuando nacieron sus hijos Abraham, Nahor y Harán. Terán era uno de los hombres conocedores y ellos fueron donde la torre de Babel, donde habla de la torre de Babel aproximadamente. Él era uno de los profetas que aunque Terá tenía ídolos, Terá era una de las personas que quería seguir la misma ideología de sus ancestros. Por ello él vivió más tiempo, porque se dan cuenta, sus ancestros vivieron ciento y tantos, vivieron pocos, y él regresa otra vez a vivir casi 200 años, ¿verdad? Ahí no lo explica. A ver. A ver. Oh, sí. Ahí sí, está. cierto. Dice, estos son los descendientes de Terah, quien fue el padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán, el padre de Lot, murió en Ur de Caldea antes de que su padre Terah murió en el mismo lugar donde había nacido. Abraham se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca, que era hija de Harán y hermana de Isca. Sarai no podía tener hijos porque era estéril. Terah salió de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán y se llevó con él a su hijo Abraham, a su nieto Lot y a su nuera Sarai. Sin embargo, cuando llegaron, gracias, a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir allí. Terán murió en Harán a la edad de 205 años. Aquí tenemos una, entonces él vivió un análisis. Él volvió a duplicar la edad de vida. ¿Por qué? Porque es impresionante que él tiene y engendra hijos a los 70 años. Luego de ahí, de los 70 años, él logra establecer y duplicar el tiempo de vida. Cuando uno atrasa los procesos, cuando uno no apresura los procesos, sino cuando uno mantiene los procesos en el tiempo de nuestro Señor, en el tiempo de Yahweh, nosotros podemos empezar a vencer a esa muerte. Y fíjate que estaba yo analizando esto. Sí. Esto de agilizar el proceso se aplica mucho en la vida de un varón como de una jovencita cuando se casan demasiado jóvenes. Sí. ¿Qué sucede? Hay jovencitas que demasiado jóvenes comienzan a tener hijos. Vida sexual. Y a una edad de
40, 30, 40, 50 años, ya parecen abuelitos, ya, Y pero se ya bien, sienten, y se sienten, se ven bien acabados, Ay, tanto hombres como mujeres, porque pero más la han mujer. aumentado, porque han adelantado los procesos. Exactamente. Cuando se adelantan los procesos de santidad, cuando se adelantan y cuando realmente esos procesos no se establecen como debe de ser en un tiempo y forma adecuadas, entonces, como dice, ahí empieza el envejecimiento y la muerte prematura. El envejecimiento prematuro y la muerte prematura. Nos damos cuenta cómo la sociedad, y ahora con esta tecnología que corre como Dios mío, como desesperados, que ahora verdaderamente yo puedo preguntar, ¿qué sabe mejor? ¿Un mole o una comida hecha con sus procesos naturales de tostar las cosas, de su tiempo a fuego lento, a una comida en el microondas? Pues una comida en el microondas no sabe tan bueno y la gente la come y pierde muchos nutrientes. Cuando nosotros adelantamos los procesos, nosotros perdemos nutrientes, ¿Cómo está todo perdemos tan, vida. cómo está todo tan ligado una cosa a la otra? Exacto. Todo está ligado una cosa, el mole, claro. Obvio, pues eso es la comida predilecta, ¿verdad? Mía, no de mi marido. Y de muchos de ustedes tampoco, pero mía sí. Entonces, de una otra manera, de verdad, tenemos que entender que cuando nosotros apresuramos, adelantamos los procesos, en ese adelantamiento de procesos se pierde nutrientes, se pierde vida, se pierde vida. Vuelvo a repetir, cuando adelantamos los procesos, perdemos vida. Y es necesario no perder vida. Necesitamos establecer vida y vida en abundancia. Ahora entendemos con toda claridad el por qué los egipcios estaban tan preocupados, porque ellos adelantaban procesos. Ahí mismo, en la misma cita bíblica nos dice, y dimos cuenta de cuándo es cuando engendraron a los hijos. Y yo les puedo preguntar, ¿quién es más sabio para educar a un hijo? ¿El que tiene 70 años o el que tiene 30? Yo nada más pregunto, por sentido común. Pues yo creo que es más sabio el que tiene 70 que el que tiene 30. ¿Quién es más sabio? El que engendra hijos a los 35, 40 años en nuestras épocas que el que engendra hijos a los 20. ¿Quién tiene más sabiduría? A los 18, a los 17. ¿Quién tiene más sabiduría? Por sentido común. Dice el dicho mundano. Fuerte. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Hay una experiencia. Hay una experiencia vivida. Y esa experiencia vivida te da la nutrición para tener vida. Cuando tú dices, no, por ahí ya no voy a pasar porque me caigo. Por ejemplo, Alison a los 17 años, el mero día de su cumpleaños, tuvo un pequeño accidente y créanmelo que ella aprendió esa experiencia y entonces, y las tres dicen, no, tenemos que tener cuidado, ahora tenemos que levantarnos más temprano, arreglarnos e irnos con un buen tiempo. ¿Qué significa? Ese nutriente de esa experiencia le trajo vida, les trajo vida. Esa es la sabiduría. No es crítica, es realidad. Es aprender a vencer la muerte.
Tenemos que aprender a vencer la muerte. Estamos dando pequeñas introducciones. Ok, ¿algo más? No, y aquí podemos analizar, podemos ver de que, fíjate que yo no lo había visto de esta manera. Yo me podía leer estos versículos, mismos versículos, y yo decía, bueno, sí, vivieron tantos años, quedan sus hijos, y murió. Pero ya analizándolo de la forma que lo estamos viendo, cuando ya vemos, óyeme, vivía 900 años, después fue bajando, tanto en el tiempo en que fueron creando, Porque procreando, son puntos específicos de la escritura a que están allí. cómo fue Perdón, descendiendo y cómo fue bajando la edad de su supervivencia, de promedio de vida. de promedio de vida. Entre más pronto procreaban, más pronto morían. Y bajaba muy rápido. Ajá. Y bajaba al 50%. Muchas veces no lo vemos, no lo analizamos de esa manera, pero viéndolo así, podemos entender cómo entre más tarde procreaban, era más larga la vida que vivían. Porque había más experiencia y tenían más nutrición para confrontar y enfrentar la vida. ¿Qué edad tenía Adán cuando procreó a Sem? 130 años, dice la escritura. Lo recuerdo ahorita. Entonces, de una u otra manera, entre más, o sea, hubo más nutrición, hubo más forma. ¿Para qué? Para que realmente se llevara por el buen camino, por el camino de lo que cuando nosotros detenemos o cuando nosotros esperamos el proceso natural, recibimos estos dones del Espíritu Santo, estos dones de sabiduría, estos 7 espíritus, como lo dice en Isaías 11, y él tendrá los 7 espíritus. O sea, entre más tardamos, entre más tardamos en procrear, Cristo procreó la iglesia a los 33 años, cuando él da su vida, pero eso fue una transfiguración completa y eso es otro misterio que no estamos ahorita en esto. Más adelante lo vamos a mirar. Ahorita no. Vamos a continuar con el origen de la muerte en la cultura griega, que ahí nos quedamos. ¿Tienes algo más? ¿No? Ok. Dice, en la cultura griega, la muerte era vista como algo inevitable e incluso necesario para mantener el equilibrio del universo. Ya hay muchos respirando prácticamente. De una u otra manera ellos lo miraban así. ¿Por qué? Porque ellos ya vivieron, estamos hablando que la cultura griega ya estaba, fue más o menos aproximadamente en la época en la que en la que sale Moisés y en la que Josué invade, ya saca a los cananeos. O sea, ya es otro tiempo en donde ya se empieza a proliferar mucho la población mundial de esa época. Entonces, ya es distinto la visión y la cosmovisión de la muerte en una cultura y en la otra. Y esa todavía es la herencia que nosotros traemos de la cultura griega. Dice, en el universo, según su mitología, la muerte surgió cuando el dios Cronos castró y mató a su padre, Urano. A partir de ese momento, la muerte se convirtió en una parte esencial del ciclo de la vida. ¿En serio? En el que los mortales solo podían aspirar a la inmortalidad a través de su legado o hazañas. Sí, a través del suicidio, ¿no? Y nos decimos, ay, Dios mío. Y lo peor de todo es que esta herencia cultural aún la tenemos, ¿por qué? Porque hemos sido invadidos por este tipo de situaciones o de cosas desde los griegos, los romanos y la Iglesia Católica.
y nosotros somos un pueblo invadido por ellos. Aquí está algo que ahí es a donde vamos a empezar. Vamos a empezar por la cultura china para que no suframos. Dice, en la cultura china, la muerte era vista como una parte natural. Ahí es distinto. Fíjense. Y es allí a China donde Can o Caín fue donde se fue. Al país de los vagabundos. O sea que China era el país de los vagabundos. Y sí, tienen semejante Leviatán. Ellos adoran al dragón y el dragón es Leviatán. Y Leviatán es el orgullo. No de embalde los chinos tienen esa cultura, pues es de Caín. Y Caín era el padre, y fue el padre principal de los orgullos. Cualquier cosa. Dice, y en la cultura china, la muerte era vista como una parte natural del ciclo de la vida. Según su mitología, la muerte surgió cuando los dioses del cielo y de la tierra se reunieron para crear a la humanidad. ¿Ok? Al principio, los mortales podían vivir siempre o por siempre, pero a medida, fíjense lo que ellos conocían la situación de Caín. Ellos tenían estos principios, no de embalde, le estoy diciendo. O sea, no es mentira lo que dice la escritura. Volvemos a repetir. Según su mitología, la muerte surgió cuando los dioses del cielo y la tierra se reunieron para crear a la humanidad. ¿No están hablando del Génesis? Al principio los mortales podían vivir por siempre. ¿No era el Edén? Pero a medida que el mundo se poblaba, no, ahí no dijeron toda la verdad completa. En la medida en que pecaron, ahí está la desviación de un gradito y fueron a terminar en otro lado. Pero a medida que el mundo se poblaba, la muerte se convirtió en una necesidad. ¿En serio? Para mantener el equilibrio, los chinos creían o creen todavía en la existencia de un mundo de muertos. En las almas de los fallecidos eran juzgadas y guiadas por los dioses. Es muy similar también a los griegos. ¿Se dan cuenta en dónde está el verdadero error? En que en que el demonio le dijo a Eva, si comes de este fruto, ciertamente no morirás. Y entonces empiezan a darse cuenta acerca de lo del diluvio, y entonces, estaban ya muy poblados, por eso los dioses acabaron con la humanidad. No fue porque hubiera mucha población, fue porque estaba desviada de pecados, de delitos, de maltratos, de asesinatos, de que no tenían ley. La cultura mexicana o la cultura mexica o la cultura, o más que es la cultura mexica, pero que es la herencia, ellas son los principales de todas las culturas de América, de todo el continente de americano. Ellos son los pioneros, por eso es la cultura mexica, porque son los primeros que se dieron, ellos también fueron a dar a lo que es Perú y estuvieron en muchos lugares en la parte de acá de los apaches, que cada uno tuvo diferentes lugares, pero dice, en la cultura mexica, la muerte era vista como una transición hacia una nueva vida, según su mitología. La muerte surgió cuando los dioses se sacrificaron para crear al hombre. Ay, ay, ay. De esta forma, los mexicas creían que la muerte era una forma de regresar al lugar de origen y reunirse con sus dioses.
no estaban tan mal acerca de la vida y de la muerte, de la vida eterna, del infierno y del cielo, de la transfiguración. Esto que ellos llaman transición es también una transfiguración que en la Biblia está y que eso se vio cuando Jesús fue a orar y estaban los tres roncalones, Pedro, Juan y Santiago, y entonces se levanta Pedro que mira que está Moisés y Elías, y entonces mira la transfiguración y estaba tan contento que dijo, Señor, ponemos tres chozas aquí nos quedamos para siempre, aleluya. Yo también, si yo viera eso, yo digo, yo no me quiero mover de aquí. Cuando estás en un trance de adoración, cuando estás hablando todo el tiempo en lenguas, calma, no quieres salir de ahí. No, no, tú no deseas salir de ahí. Dice, entonces los mexicas creían que la muerte era una forma de regresar al lugar de origen y reunirse con los dioses. Por esta razón, realizaban ceremonias y ofrendas para honrar a los muertos. Y ahí fue la desviación otra vez. Vamos a leer, pero no creo que terminemos, porque ya son 9:30. Y vamos a leer nada más Proverbios 13. Vamos a leer Proverbios 13:2. ¿Lo puedes leer, por favor? Proverbios. Ajá, tú busca Proverbios 13:12 y yo busco Romanos 2:7. Y luego hasta ahí le vamos a dejar porque ya no creo que podamos más. Dice la palabra en Proverbios 13:12. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el árbol de vida es el deseo cumplido. ¿Lo puedes leer en diferentes traducciones, por favor? Vamos, Porque sí, está excelente. vamos a leer la nueva traducción viviente. Ok, por favor. La esperanza postergada aflige al corazón, pero un sueño cumplido es un árbol de vida. La Biblia Dios ha hablado y hoy esperanza frustrada, corazón afligido, pero el deseo cumplido es como un árbol de vida. ¿No querías de otro? Así es. ¿Qué es lo que nos quiere decir Proverbios? Que verdaderamente cuando nosotros tenemos nuestra esperanza, ¿cómo podemos nosotros vencer a la muerte? Realmente teniendo fe. ¿En qué? En Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? El que está desfallido. La esperanza que se demora enferma el corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. Cuando tú haces por cumplir tus métodos, tus metas. Por ejemplo, tú tienes un deseo, el deseo es de orar, un ejemplo, no sé, o el deseo es de ir a un trabajo, no lo sé. Realmente, si tú, ok, excelente Raquel, ya se fue. Que Dios le bendiga a Raquel. Entonces, realmente cuando tú ves un deseo cumplirse en ti, tú empiezas a tener esa vida, esa emoción, tú quieres trabajar en un lado, tú deseas un trabajo, tú deseas ganar dinero. Y cuando tú no lo consigues, viene en ti algo que empieza a matarte, a traerte depresión. ¿Cómo vas a vencer tú la muerte? Teniendo anhelos correctos, teniendo anhelos verdaderos, para que conforme a la voluntad de Dios, para que no te desanimes. Vamos a leer lo que es Romanos 8:6. Y con este terminamos para después, Mira lo que dice la a ver, traducción al lenguaje actual. así es, Qué tristeza da que los deseos no se cumplan. Y cómo nos llena de alegría ver cumplidos nuestros deseos. así es. ¿Cuál es el asunto aquí? Aprender a tener deseos correctos, conforme a la voluntad de Dios. Dilo. Exactamente. ¿Ibas a comentar algo? No, no, no. Algo bien.
Mi hermana Hilda también se va al culto, que Dios le bendiga. Excelente. Ya terminamos ahorita. Dice el Proverbios 8:6. Y preocupándose por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil, esto lo lleva a la muerte. Pero preocuparse por las cosas del espíritu, eso lleva a la vida eterna. Estamos hablando de lo mismo. Los deseos, cuando se ven cumplidos, son porque a veces yo me pongo a pensar y digo, Dios mío, ¿por qué me cumples este deseo? Yo no me lo imaginé. Y el Señor me dijo, porque estaba pegado conforme a mi deseo. Ah, porque yo me alineé a su deseo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús en esta hora, Señor, y en este preciso instante, Padre mío, vengo ante tu presencia, Señor, poniéndote esta palabra, esta introducción de introducción, Señor. Vengo ante ti, Padre mío, para que realmente podamos, Señor, aprender en la práctica, Señor, a vencer la muerte, a tener sabiduría, Señor, de cómo guiar nuestra vida, de cómo dirigir nuestro camino. Verdaderamente hay mucha práctica a través de la escritura que podamos ver verdaderamente, que podemos ver, Señor, lo que es para cómo verdaderamente vencer esta muerte y saber que, como tú lo dijiste, muerte, ¿dónde está tu aguijón? En el nombre poderoso de Jesús. Puedes cerrar y puedes... Ay, ¿Qué hay? ¿Hay cosas más? no. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, clamamos para que nos sigas mostrando, Señor, nos sigas dando las estrategias, Padre mío, para poder vencer a la muerte, Señor. Gracias te damos por este corto tiempo que pudimos leer estas citas bíblicas, que pudimos entender, Señor. En otras ocasiones, Señor, yo podía leer lo que era la, las genealogías, la descendencia, los años que vivieron, pero nunca me ponía a analizar con ese detalle a, a profundidad de cómo entre más edad tenían para procrear, más eran los años que vivían. Y entre más pronto procreaban hijos, más pronto era cuando ellos fallecían. Es parte de que se iba disminuyendo, como dice mi esposa, Señor. Se iba disminuyendo, entre menos sabiduría tenían, entre menos años de experiencia tenían, eran menos los años que vivían. Se iba cortando el tiempo de supervivencia. Padre, ábrenos el entendimiento, Señor, así como me trajiste esta revelación a mí, que la puedas traer a todos los demás, Señor, que podamos entenderla, podamos meditarla, podamos digerirla, podamos estudiarla. Gracias te damos, mi Dios. Padre bendito, Señor, te agradecemos en esta hora. Ponemos en tus manos, Señor, todo lo que has estado haciendo, todo lo que has hecho y todo lo que harás. Síguenos abriendo el entendimiento para conocer tus verdaderos caminos, que podamos derrotar a esa muerte, a la muerte, el Abadón, que quiere acabar con nosotros, pero no tanto acabar espiritualmente, porque ellos no pueden destruir al espíritu. Ay, perdón, Dice, dice tu palabra, Señor, que, páralo, dice tu palabra, Señor, que, ay Dios mío, me quitaste la inspiración. perdón. Dice tu palabra, Señor, que entre, se me fue. Señor, ponemos en tus manos esta palabra que se ha compartido, que seas tú, Padre mío, verdaderamente abriéndonos el entendimiento, Señor, que podamos estar atentos, listos, dispuestos para escuchar tu voz, Señor, para entender tus caminos, para conocerte cada vez más y que podamos, Señor, ya me recordé la palabra, que dice que no tengamos miedo a aquel que mata al cuerpo, sino que tengamos miedo a aquel que mata el cuerpo y el espíritu. Eso era lo que quería decir. Gracias te doy, Señor. Te alabamos, te adoramos y glorificamos en esta mañana. En tus manos ponemos, Señor, esta palabra y que sea de gran bendición para los que están conectados y para los que van a escuchar después en diferido. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Amén. Oramos, Señor, también por los diezmos, por las ofrendas, por todos aquellos, Señor, por todos aquellos pastores, por todos aquellos dirigentes, Señor, todos aquellos que están dirigiendo, Padre mío. Verdaderamente oramos, Señor, para que seas tú trayendo sabiduría, revelación y que cada proceso, Señor, sea, Padre mío, conforme tu bendita y sagrada voluntad. Padre, enséñanos a vivir conforme es tu escritura. Enséñanos a que realmente tenemos nosotros que no atrasar, sino vivir los procesos de manera natural, Señor, para poder vencer esa muerte y para que realmente cuando llegue el momento de la transfiguración, cuando llegue el momento de la partida a tu reino celestial, porque aquí que tenemos que vivir un reino físico, un reino de Jesucristo, aquí mismo en la tierra, pero para que cuando partamos a un reino celestial, Señor, verdaderamente, Padre mío, lo hagamos conscientes, pero no nos vayamos solos, sino que llevemos toda una gran descendencia, todo un gran fruto, Señor, un fruto grande que permanece, en el nombre de Jesús. Padre mío, en esta mañana venimos, Señor, gozosos y alegres, Señor, agradeciéndote, Padre mío, por el trabajo, por la salud, por la bendición, Señor, por los negocios, Padre mío, por las compañías, por las empresas para las cuales trabajamos, Señor, por aquellas empresas que generan trabajos, que generan ingresos, que de una u otra manera, Señor, nos dan a nosotros el trabajo, Señor, o para aquellas empresas a las cuales compramos para generar o hacer un negocio, Señor. Gracias te damos, Señor, por todos y cada uno de ellos. Clamamos para que bendigas a nuestros supervisores, a nuestros mayordomos, a los empresarios, a los inversores, a todas aquellas personas, Señor, que generan esos fuentes de trabajo, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendícelos en gran manera para que de esa misma manera, Señor, nosotros seamos bendecidos, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos, Padre Santo, alegres y gozosos, trayendo nuestros diezmos, nuestras ofrendas al alfolí, dándote gracias porque era tuyo, Padre mío, y solamente estamos regresando parte de lo que nos has dado. Bendice al dador alegre, bendice en gran manera, Señor. Abre esas compuertas de los cielos, Señor, trayendo bendición a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que podamos ser nosotros de gran bendición para otros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. También, Padre mío, que esos diezmos y esas ofrendas sean usados sabiamente y correctamente para seguir creciendo tu reino, seguir expandiendo tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ay, ay, ay.